Y sobre el análisis está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y además está el dirigente de Cambio Democrático, Eric Ardila, entre nuestros invitados de esta tarde, a quien le damos la bienvenida. Eric, bienvenido a Next Noticias. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Fernando Blandón. Estamos aquí pues haciendo presencia y realmente invitando a los miembros del partido que todavía no han ido a votar, que vayan a las urnas y hagan presencia. Este es un deber ciudadano, un deber cívico, que tenemos que ejercer nuestro voto para completar este requisito que es propio para conformar la estructura administrativa de nuestro Partido Cambio Democrático. Lo que sí hemos observado en estas elecciones es que ha habido algunas diferencias en cuanto a otras elecciones, producto de la falta de información que el Tribunal Electoral dio a los miembros del partido o que ha dado como parte del requisito que tiene el Tribunal Electoral de informar. Y también hemos observado pues, que algunas irregularidades se han presentado en algunas mesas abrieron tarde, no había papeletas. También observamos en algunas mesas que algunas personas no aparecían en el padrón electoral o no se había actualizado, y esas diferencias han causado un poquito de incomodidad para nuestros miembros y para los que han participado o los que hemos participado en este comicio electoral. Pero sin embargo, hemos hecho presencia, estamos calentando motores, estamos dando una muestra de civismo. El Partido Cambio Democrático se está preparando para gobernar en el 2019 porque el pueblo panameño así lo ha pedido y así lo está pidiendo. Bueno, que dentro de todo lo que se está dando, Eric, sin lugar a dudas, yo creo que se ha visto por lo menos la presencia de miembros de Cambio Democrático en los lugares de votación, lo cual dice mucho de un partido que ha sufrido carcelazos, que ha sufrido pues la persecución y sobre todo pues esa campaña mediática que casi los ha tipificado de delincuentes, de lo peor de la sociedad. Y a pesar de eso, tienes un grupo y un número importante de miembros del partido en la calle, lo cual dice mucho de la militancia. Sí, y también te digo que hay una serie de irresponsables que van a los medios de comunicación a hablar de que la membresía de Cambio Democrático está compuesta por personas delincuenciales o porque somos una organización delincuencial. Yo quiero decirle a esos irresponsables que van a los medios de comunicación que nosotros somos un partido compuesto por 343.000 miembros, de los cuales probablemente hay un porcentaje muy bajo de personas que están siendo investigadas y que aún no han sido condenadas, y a quienes no se les ha llevado un debido proceso, a quienes se les ha perseguido y a quienes se les ha, lo que se ha convertido en una carnicería judicial en contra de los miembros nuestros, de nuestro partido. Así que sería irresponsable mencionar que la membresía de Cambio Democrático está compuesta por delincuentes, cuando nosotros somos un número importante de la población panameña, que hacemos presencia en este partido político y que hoy en día estamos ejerciendo ese derecho ciudadano, es el derecho a elegir y ser elegido, que es un derecho no solo constitucional, sino un derecho humano. Fernando, una pregunta básica que me gustaría hacerle a Eric, pero permítame hacerle un pequeño paréntesis, una pequeña explicación. En el día de hoy estamos viendo este proceso de movilización de un partido que tiene una fuerte opción para hacerse con el triunfo en el año 2019. Todos los números que nosotros tenemos indican que a lo largo de estos 3 años, Cambio Democrático ha estado de primero o de segundo, pero ha estado allí junto con el top of mind de la gente. Con el electorado. Que eso sea así al final de las elecciones lo vamos a ver más adelante. También estoy recibiendo aquí en mi correo y en mi tweet, en mi chat, de que cuáles son nuestros pronósticos. Bueno, hoy esta no es una hora para hacer pronóstico. Ya las elecciones están andando, vamos a ver resultados. De los resultados es lo que nosotros vamos a hablar. Además está prohibido, antes de que termine el proceso electoral, está hablando de quién puede o no ganar. No se ha terminado el proceso electoral, de manera que no podemos decir absolutamente nada, ni vamos a decir nada por respeto al proceso electoral. Pero una cosa que le quería preguntar en términos generales. Este proceso electoral enfrenta diferentes corrientes en Cambio Democrático. Mi pregunta es, ¿ustedes en Cambio Democrático apuestan a definir internamente las diferencias dividiéndose o ustedes apuestan a la unidad? ¿Cuál es la expectativa que la audiencia puede tener desde el punto de vista global de este proceso? ¿Este proceso va a la unidad o este proceso continuará la de lucha interna de Cambio Democrático?
Mira, Blandón, en definitiva, los partidos políticos tenemos, o parte de nuestra beligerancia va relacionada íntimamente a las corrientes dentro de un partido, porque cada uno tiene una voluntad, un norte, y cada uno se enfoca en ese norte. Sin embargo, frente a las realidades que vivimos en este país en estos momentos, y frente a la responsabilidad que tenemos como partido político, que la población panameña, como lo has dicho, pide que Cambio Democrático gobierne en el 2019, por todo lo que nuestro líder Ricardo Martinelli cuando gobernó hizo por este país, por toda la esperanza que dio a este pueblo, nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande que nuestros intereses personales o nuestras corrientes dentro del partido. Y el interés superior va íntimamente relacionado al interés de la patria, de esta nación, frente a tantos problemas que vivimos en la actualidad. Sí, fíjese, los últimos números que tenemos nosotros aquí de la encuesta de Araneira con respecto de dónde provendría candidato presidencial desde el punto de vista partidario. PRD 27%, Cambio Democrático 22%, Partido Panameñista 5%. Tengo otras encuestas donde ponen a Cambio Democrático de primero y a PRD de segundo. En cualquiera de los casos estamos hablando de esta importancia. Mi pregunta ahora, Eric, es, en el marco de esta realidad, en el marco de que, por ejemplo, en las discusiones políticas, Ricardo Martinelli sigue siendo un dirigente presente. O sea, el constante enfrentamiento entre el actual gobierno y la dirigencia de Cambio Democrático ha hecho de Martinelli un actor activo de la política. Entonces, frente a ese hecho y frente a esta realidad, les vuelvo a reiterar, ustedes tienen 25 diputados actualmente en la Asamblea con independencia de su comportamiento político en la actualidad. Este camino de entender que todas las fuerzas cuentan para el proceso electoral, ¿habrá una lectura correcta de lo que pase hoy? Bueno, sí, contestando la pregunta anterior, nosotros sí apostamos a la unidad del partido, pero la unidad no está íntimamente relacionada a perdonar a los traidores. Quien haya transgredido la norma o el estatuto de Cambio Democrático tiene que ser sometido a un proceso y de hecho a los diputados que transgredieron la norma se le está siguiendo un proceso de expulsión dentro del partido. Eso lo maneja el Tribunal de Honor y Disciplina del partido. Así que nosotros no podemos mandar un mensaje como partido político que somos y como un ente organizado, con un estatuto que nos rige, no podemos decirle a la población que nosotros, quien transgreda la norma va a ser perdonado y perdonado una y otra vez por transgredir, porque estamos mandando un mensaje negativo no solo a los miembros de partidos políticos, sino a la población en general. Entonces tenemos esa responsabilidad de procesar o de llevar a un proceso, ya sea de expulsión o de sanción, a quienes transgredan la norma. Pero nosotros sí apostamos a la unidad del partido porque es la responsabilidad de poder llevar a Cambio Democrático a gobernar en el 2019. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, es nuestro criterio de que tenemos que ir a una unidad. Pero vamos a seguir. Con respecto al tema de Ricardo Martinelli, es el único líder vivo que existe de los partidos políticos en Panamá. Y Ricardo Martinelli se ha posicionado en nuestra sociedad como un líder por el legado que dejó. La filosofía del trabajo, trabajo y más trabajo, que dejó como legado una serie de obras que se pueden palpar, que se pueden ver, y muchas de ellas inclusive que no se terminaron en esta gestión gubernamental y que hoy en día están siendo, que se están deteriorando y que han causado un daño a la economía o al erario público. Eso tiene que ser revisado en el 2019, cuando nosotros entremos a gobernar, debemos revisar estas obras y cuál es la lesión patrimonial que se causó al Estado. Pero frente a las necesidades que ha vivido o que vive la nación panameña, las necesidades en el tema de justicia, en el tema de inseguridades, mira todos los eventos que han ocurrido últimamente, hasta la policía ha sido víctima de la delincuencia, frente a las necesidades del alto costo de la vida, el alto desempleo, la sociedad panameña está cansada de que sea el tema de perseguir o de la persecución política, y lo que quiere la población panameña es que se solucionen sus problemas, que son los problemas que viven a diario. Nosotros tenemos esa responsabilidad y en el 2019 vamos a ir a gobernar unidos, pero sin traidores. Situaciones que pasan siempre en elecciones internas de partido. Sí, debemos resaltar lo siguiente. En todo proceso electoral, interno o las elecciones generales, siempre ocurren fallas dentro del proceso de organización. Ningún proceso está 100% probado de que va a ser sin ningún error. Siempre habrá. Lo que está señalando la dirigente Carmen Boy
Es importante tenerlo en consideración porque el Tribunal Electoral tendrá que hacer los ajustes junto con los partidos para garantizarse que en las elecciones generales, en donde los errores tienen que minimizarse, con tendencia a casi hacer los ceros, hagan los ajustes necesarios. Pero es importante para la membresía de Cambio Democrático que va a elecciones hoy, que está en el proceso electoral, que ya está casi terminado, saber lo siguiente. Supongamos que en este proceso electoral vote el 10, 15%, 20%, o sea, cualquier número, 20%. Aquí se van a escoger delegados para el Congreso, los que van a representar la autoridad máxima de este partido. Es casi seguro que de este conjunto de gente que va a votar, el margen de error cubrirá cualquier error de organización con respecto a las diferencias que hay en voto, salvo en las elecciones específicas. Las dos secretarías. Las dos secretarías en donde los errores cuentan de otra forma. Pesan mucho. Pesan de verdad. Entonces, aquí es donde podría pensarse en cualquier tipo de impugnaciones para hacer votaciones, si es que parciales. Sí, para ver si es que la diferencia era tan pequeña o que amerite esto. Lo que sí es importante es ver en la mecánica que están señalando los que están viendo el proceso en este momento, cuántos errores se cometieron, cuáles fueron responsabilidad del Tribunal Electoral y cuáles fueron responsabilidad de la estructura partidaria. Es una cosa que tendremos que... Y nosotros hemos visto mucho de esto, en casi todas las elecciones internas han pasado esto, sobre todo recordemos que aquí lo que está en disputa son liderazgos locales, que al final la sumatoria de esos liderazgos locales es lo que va a hacer la dirigencia nacional. Le hago esta aclaración porque es importante que el Tribunal Electoral, que los partidos políticos que están viendo este proceso electoral, que lo están siguiendo, esto es una elección de cobertura nacional, todos los medios de comunicación están pendientes de esto y hay que ver los errores para hacer los ajustes. Los ajustes necesarios. Pero yo tengo otra pregunta aquí para darle más dinamismo al debate este. Cuando usted habla de traidores, a mí la palabra traidores me suena muy brusca para este tipo de... En muchos de los 25 miembros diputados del Partido Cambio Democrático son verdaderas maquinarias electorales, casi imbatibles, diría yo. ¿Cómo desprenderse de ese caudal electoral frente a un proceso electoral presidencial en la que va a ser altamente competitivo? Esa es la primera pregunta que le hago. Y la segunda pregunta que le hago es, en la historia de este país electoral, ¿cuántas veces el Tribunal Electoral le ha quitado la curul o ha expulsado a alguien de un partido? Sí, Blandón, yo realmente cuando me refiero al tema de los traidores, me refiero específicamente a la traición que han hecho estas personas, estos dirigentes políticos que tienen una representatividad de sus sectores, ya sea en la asamblea o en los corregimientos o en los distritos, que han traicionado a su pueblo, porque ellos tienen que jugar un rol. Y el rol de oposición que nosotros como partido debemos jugar, ellos son las figuras que tenían que representar esos roles. Sobre pretexto de una gobernabilidad que a nuestro juicio es complacer al Ejecutivo en todas y cada una de sus peticiones, eso no se traduce en gobernabilidad. Para nosotros es transgredir esa confianza y esa oportunidad que nos dio el electorado para que nos representaran en los cargos públicos de elección. Nosotros sabemos que el contenido del texto único o del reglamento interno de nuestro partido contiene algunas sanciones para los miembros del partido que han transgredido la norma o que han transgredido una línea del partido o de la Junta Directiva o del Directorio Nacional. Y las sanciones van desde una sanción de un llamamiento de atención privado o público hasta la expulsión y revocatoria de mandato. Lo que tengo entendido es que los procesos que se han abierto a estos miembros del partido corresponden a expulsión del partido Cambio Democrático y no así para revocatoria de mandato. La expulsión del partido se tramita por parte del Tribunal de Honor y Disciplina y la segunda instancia constitucional que corresponde a todos los procesos en este país va a la Junta Directiva del partido. Es decir, estos procesos no culminan en el Tribunal Electoral, simplemente culminan en la parte interna del partido. Bueno, ingeniero, lo cierto es que, un poco hablando aquí de
estos diputados, 17 en total, que, bueno, son maquinarias per se de electorales, es decir, son personas que muchos de ellos han ido con 2 o 3 papeletas distintas y siempre han ganado. Es decir, la pregunta es, ¿vale la pena tirar ese baluarte o mantenerlo en el partido por eso mismo? Fíjate, han surgido nuevos elementos, por ejemplo, nuevos liderazgos en los circuitos, en los corregimientos, en los distritos, de personas nuevas o caras nuevas que han tomado o han asumido el rol o su papel de oposición y que han reorganizado el partido, cosa que no habían hecho estas maquinarias, estas supuestas maquinarias electorales, porque trabajaban en función de su liderazgo y no liderazgo en función de un partido político. Eso va a ser un factor determinante en las elecciones del 2019. Y fíjate tú, si nos fijamos en las encuestas, vamos a ver que la población en general, en el tema de la escogencia de nuevos cargos de elección popular, están apostando a caras nuevas. Y el 75% de la población indica de que quiere ver nuevas personalidades en el escenario político que aporten sus esfuerzos para tener un mejor Panamá. Y fíjate tú, adicional a eso, y disculpa que te interrumpa, pero quería completar la información en base a la pregunta que ha realizado el ingeniero Blandón, y es que estos diputados, supuestos traidores, pero no traidores al partido, yo le digo, cuando yo hablo de traición, es traición al electorado, porque fueron escogidos para jugar un rol y no lo les van a pasar su factura en el 2019, y eso es lo que refleja las encuestas hoy en día. Sí, pero la encuesta siempre habla, por ejemplo, esta vez del 75% que diría que va a votar por caras nuevas. Yo creo que es una constante en todas las encuestas que se hacen preelectorales, donde todo el mundo dice, vamos a votar por todo distinto y todo queda igual. El Partido Cambio Democrático, a sabiendas de lo que ocurría dentro de nuestras filas, fue formando o fue integrando nuevos líderes en cada sector precisamente para que esa representación no se perdiera y no se quedara en una persona, sino más bien en un miembro de nuestro partido. Porque como miembro de un partido político es nuestra responsabilidad organizar el partido dentro del sector, es nuestra responsabilidad llevar la bandera y en esta ocasión, en la ocasión que nos ocupa, como miembros de la oposición y pronunciándonos respecto a la problemática que aqueja a toda la nación. Como ellos no han sido las personas que han tenido esa voz de pronunciamiento respecto a estos intereses de la nación, pues han surgido estos nuevos liderazgos y estos liderazgos han cogido mucha fuerza y han tenido esa fuerza que hoy en día podemos decir que si nos vamos a una elección vamos a tener muchas caras nuevas. Bueno, muchas caras nuevas. Cambio Democrático sí va a ir a primarias para todos los puestos de elección o va a ir solamente para presidente, como está anunciando el PRD que era. Bueno, en los partidos políticos hay candidaturas inteligentes, lo que le llaman candidaturas inteligentes, cuando un circuito del electorado es muy Cambio Democrático y hay ciertas connotaciones, definitivamente que se escogen a los candidatos por una decisión de la Junta Directiva o del Directorio Nacional. Pero en general, la posición de nuestro partido en democracia, partido democrático, es la participación en las primarias en todos y cada uno de los cargos de elección popular. Bueno, don ingeniero, bueno, su opinión respecto a esto. Interesante lo que estamos conversando, pero yo le voy a dar algunas opiniones un poquito más viejas que usted. Cuando uno va a una guerra, y las elecciones son una guerra, Al final. una guerra puesta en el plano electoral, uno prefiere tener al lado de uno gente que jale gente para ir a votar. Cuando uno habla de caras nuevas en los procesos electorales nuestros, estamos dando la impresión de que se trata de que queremos gente joven o otro tipo de gente. No, lo que la gente está buscando, hay un desencuentro entre las estructuras políticas, todas, y la sociedad panameña. Hay un desencuentro. O sea, el lenguaje de los partidos políticos va por un lado y el interés del electorado va por otro lado. Por ejemplo, en este momento la estructura política partidaria se encuentra concentrada en una confrontación interna y externa de ningún valor para el electorado. ¿Qué le quiero decir con esto? El electorado, por ejemplo, de allá de Panamá Oeste está más interesada en que se le resuelva el problema de la falta de agua, de la falta de luz, el problema del tranque, del problema de la seguridad. Usted se va a Nuevo Chorrillo, por ejemplo, y nada más tiene que mirar las casas, todas cerradas, parecen cárceles. ¿Sí? Y la seguridad de esa área
la dirección de la policía solo tiene 2 carros para toda esa gente. Entonces, la seguridad, la inseguridad es un tema importante. El problema de la salud, la baja calidad de la educación. Entonces, los partidos, los dirigentes políticos no están conversando sobre estos temas. La segunda cosa que le quiero plantear a la audiencia es que en los procesos electorales, como está diseñada la Constitución, ya no es un problema ni suyo ni de los partidos, los circuitos electorales han generado caciquismos locales muy difíciles de combatir. Por ejemplo, si usted me dice a mí, usted tendría alguna opción de correr en el circuito de Bocas del Toro contra Vinicio Robinson, no, jamás le ganaría. Es muy difícil que él pueda perder en ese circuito electoral porque el sistema está concebido para que él gane. Entonces, ese es lo que yo llamo ese liderazgo. Entonces, un partido se enfrenta siempre a una decisión dura, pero es la decisión práctica que tendrá que tomar. Me desprendo de 300.000 votos, sí, o me voy por la línea de que ellos no cumplieron. En un régimen presidencial como este, la oposición se mueve siempre entre ser oposición y ser condescendiente con el gobierno, porque el poder del Poder Ejecutivo en Panamá, por la Constitución, es de tal magnitud que el órgano legislativo, por ejemplo, la oficina más cara del órgano ejecutivo, carece de independencia. No es un problema de cambio democrático, es un problema del sistema. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Una reforma electoral que le permita a los diputados mantener un nivel de independencia, de manera que el electorado sepa que independientemente, por ejemplo, que usted y yo corramos y gane usted y los dos tenemos una plataforma, pero cuando vemos a la realidad práctica y queremos resolver problemas de nuestra comunidad, tenemos que entregarnos. Entonces, ese sistema perverso no es responsabilidad de los partidos, es responsabilidad de un sistema constitucional nuestro que ha perpetuado el caciquismo. De manera que todas estas cosas, y lo que me gustó mucho lo que dijo Alcira, hay cosas que están pasando en este proceso electoral que deben ser observadas con mucho cuidado por el Tribunal Electoral, por las autoridades que hacen este monitoreo, por la sociedad en general, por todos los que estamos en la opinión pública, y por los partidos políticos, para aplicar, acuérdense que tenemos un código electoral con muchos vacíos, que tienen la intención de ser llenados por la reforma, por la reglamentación que acaba de circular el Tribunal Electoral, que me la he leído, y que a mi juicio, vía reglamentación se está legislando. Y eso es peligroso, porque eso pone en función y en el control del Tribunal Electoral decisiones que cuando la competencia electoral viene, que ya es seria, que es cuando se va a discutir el poder, entonces se puede sobrepasar al Tribunal Electoral. ¿Qué pasa? Nosotros, esta reforma electoral ha puesto al Tribunal Electoral más que como un árbitro en un jugador más. Sí, y el gran problema es que tú no sabes para dónde se va a desbancar este jugador. No, estas reformas electorales tienen, a mi juicio, muchos vicios de inconstitucional. Te digo, mira, en el caso de los candidatos, el texto de la reforma electoral habla de las limitaciones y de las regulaciones para una persona como cuando tiene la acreditación como candidato. Sin embargo, esa norma también es aplicable a los precandidatos. Pero cuando tú eres candidato a un partido, tú recibes una acreditación del Tribunal Electoral, el cual te da una connotación distinta a un precandidato que aspira a una cuestión. Sin embargo, el alcance de la norma, según la interpretación de los magistrados de la Corte, del Tribunal Electoral, es que los precandidatos también alcanzan, la norma también alcanza a los precandidatos, pero cuando tú eres precandidato, tú no has adquirido esa acreditación que el mismo Tribunal Electoral te da. Es que encima la camisa de fuerza de los tiempos y de las supervisiones excesivas que tienen, que lo único que han hecho es que esta elección es el mejor ejemplo porque todo el mundo ha caminado sobre vidrios rotos, es decir, todo el mundo ha caminado que no sabía dónde pisar porque no tenía claro dónde podía cometer una violación del Código Electoral por la cantidad excesiva de reglas, de prohibiciones que hay. Pero fíjese la incongruencia en que nos vamos a encontrar nosotros. En octubre del año 18, el próximo año, en un año exactamente, se terminan las primarias en todos los partidos. Los candidatos presidenciales de los partidos escogidos por primaria, hasta terminado su proceso de postulación, no pueden hacer campaña electoral. Hasta en marzo. Entonces, sin embargo, los candidatos que van por candidatura independiente pueden seguir hasta diciembre recogiendo firmas. Entonces, fíjese usted, la Constitución me da el derecho a mí de si yo soy candidato escogido por un partido,
a debatir mis ideas. Mi idea, ¿qué le prohíbe a algún ciudadano ser candidato presidencial y divulgar sus ideas? Entonces, todas estas cosas es poner algo que es imposible de hacer con el propósito que se viole. Y al violarlo lo pueden impugnar. Entonces, usted se imagina la guerra que nosotros vamos a estar aquí de impugnaciones. No, y además que, ¿te imaginas para nosotros que estamos manejando medios, de qué vamos a hablar entre noviembre y marzo del 2019? No, tenemos que hablar de Marte, de Afganistán, de Corea. El gobierno ya está en retirada y nadie quiere que lo identifiquen con el gobierno. Y dos, los precandidatos presidenciales lo que menos van a, los precandidatos para lo que sea, lo que menos van a querer es que lo impugnen, perder la guerra antes de batallarla. Así que entre noviembre del 2018 y marzo del 2019, no sé con qué nosotros cerremos y pongamos música, vamos a hablar de Venezuela, de Cataluña, de Corea del Norte, pero de Panamá. Fíjate, las reformas electorales predisponen que los funcionarios públicos en ejercicio deben separarse 6 meses antes de sus funciones públicas, ¿verdad? Pero sin embargo, también indica... 6 meses antes de ir a la primaria del partido, no te olvides de eso. Ok, pero no, pero los funcionarios que van a elección 6 meses antes de la elección... Primaria. Sí, deben retirarse de su cargo público. Es decir, sin embargo, los electos no tienen esa condición. Los funcionarios electos que aspiran a una candidatura y son funcionarios públicos también no tienen la condición de tener que separarse. Porque la Constitución establece, pero la Constitución también establece que debe existir una equidad entre todos. Entonces no sí, pero no es lo mismo alguien que está haciendo de ministro, por ejemplo, que alguien que se ha sido electo de representante. Pero el representante maneja fondos de descentralización y sigue sigue tomando acciones con fondos del Estado y eso podría interpretarse como una propaganda de su gestión, que le da una ventaja sobre alguien que no tiene. Es más, los funcionarios de elección popular tienen ventaja sobre los funcionarios públicos del órgano ejecutivo. Son infinitas las formas que podemos seguir discutiendo de aquí, de esta ley. Gracias. Eric Ardila, dirigente de Cambio Democrático del área de Ichame. Vamos.